Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio y el día de hoy quiero hablarte de algo que creemos que a veces es un extra en la vida de nuestros hijos, pero la verdad es que es más que eso porque ayuda mucho al desarrollo de ellos. Y estamos hablando del arte. ¿Qué tan importante es el arte en la infancia de nuestros hijos? ¿Funciona, no funciona? ¿Solo son juegos? ¿Solo es cantar? ¿Solo es pintar? ¿Realmente qué es? ¿Vale la pena invertir en eso, en la educación de nuestros hijos, en su infancia? Pues te quiero decir que hoy tenemos a Leilani, una experta en este tema, y qué mejor que ella nos platique todo esto. Leilani, bienvenida, mucho gusto por tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nos gustaría que te pudieras presentar para que toda nuestra audiencia te pueda conocer. Claro que sí, Diana. Pues nada, estoy súper agradecida por la invitación, muy contenta, emocionada, nerviosa también, pero bueno, vamos a ir inhalando y exhalando, vamos a disfrutar aquí la charla. Bueno, como bien dices, pues me llamo Leilani. Justo como hemos estado platicando, pues ya va a ser un año que empecé en esto de las redes sociales como creadora de contenido, pero bueno, inicialmente estudié teatro. eh, Actualmente soy docente en colegio de bachilleres, tengo mi compañía de teatro independiente, Ok, autogestiva, soy mamá y perfecto. también soy emprendedora, tengo ahí mi proyecto de vendimia. Ok. Leilani, a mí la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención cuando alguien se dedica al arte porque no es algo sencillo, ¿no? Y a veces, aunque lo que decía al inicio, pensemos que es cantar, pintar y todo eso, va más allá, ¿no? Ahorita tú mencionas que eres mamá y algo que habíamos platicado anteriormente es que el arte también ayuda a gestionar emociones y sobre todo con los niños pequeñitos. Aquí me gustaría preguntarte, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué edad tú crees que sea la adecuada para empezar a meter a un niño al arte? O sea, que pueda empezar a trabajar en arte, en teatro, tal vez cantar, tal vez bailar. ¿Hay una edad? Pues yo creo que no hay una edad tal cual. Yo, por ejemplo, en la experiencia que he tenido con cursos de verano que he tenido la oportunidad de impartir, comúnmente el perfil de ingreso es desde los 6 años. Actualmente he visto cursos donde ya aceptan desde los 4 años. Creo que los 4 o 5 años considero que todavía puede ser una edad donde son un tanto pequeños. Sin embargo, por ejemplo, yo te comparto que mi hija tiene 4 años y ahorita ya la veo súper metida con la cuestión de la expresión, del baile, del canto. Bueno, ya te contaré más adelante. Justo la metimos a ballet, estuvo unas sesiones, ya te contaré cómo estuvo la experiencia, pero creo que a pesar de que tiene 4 años, se integró bastante bien a la dinámica, ¿no? O sea, creo que ya están en una edad de poder entender bien la situación, la dinámica grupal, ¿no? La dinámica o la disciplina artística en la que empiezan a estar inmersos. Conforme a esta parte de las emociones, Leilani. Pero quiero poner de ejemplo a tu hija porque si no, no vamos a entender el contexto. Sí ha regulado sus emociones. O sea, a ti que te tiene como experta en arte, que estoy segura que le compartes, no sé, tu experiencia, le enseñas, ¿no? Porque por ahí he visto videos donde haces con ella, que comparten muchas cosas, como bailar y todo esto. ¿Cómo es que tú has notado que puede regular las emociones y qué herramienta has podido utilizar con ella? Pues mira, estamos en proceso. Ok. Como te he contado en charlas previas, Cien ya tiene una energía exacerbada. Creo que me espejeó bastante en ella. Es muy kinestésica, muy corporal. Bueno, como lo decía, yo estudié teatro, entonces soy muy igual. Y bueno, es curioso este proceso que yo he vivido como mamá y artista, porque muchas veces yo quisiera estar dándole toda la atención en ese sentido, pero muchas veces el cansancio que tenemos como madres pues es complicado. Por eso, bueno, creo que aquí ya voy a meter la experiencia de la clase de ballet en donde estuvo. Fue muy interesante ver ese pequeño proceso. Ella estaba muy interesada en entrar en ballet. Eh,
Creo que fueron varios factores que ahí como que se entretejieron. Cuando la metimos a estas clases de ballet, ya estaban en montaje del recital navideño, ¿no? Ok, Entonces, las niñas que estaban ahí ya llevaban un cierto proceso más avanzado, por así decirlo. ok. Y Cianya, obviamente, pues lo que requería era empezar de cero. Lo que ella vivió estuvo como 3, 4 sesiones, pues fue, sí estuvo como una primera parte de la clase, como en esta parte de la respiración, de las posturas, de empezarse a conectar con sus compañeras, la dinámica grupal, pero la maestra sí nos decía que Cianya estaba muy dispersa todo el tiempo, ¿no? Entonces llegó un momento donde Cianya dijo, ya no quiero continuar, me pongo nerviosa. Yo le dije, hija, es que ya pagué, pues varias sesiones, ahí dialogando, ella también accedió a seguir unos días más, pero finalmente ya después ya no la quise forzar, ¿no? O sea, creo que lo que vivió en ese poco tiempo fue interesante porque es algo que he pensado mucho, en el que eh, es importante, creo yo, que ellos también sientan una cierta incomodidad, porque Ujú, también es el proceso de adaptación que ellos están viviendo al entrar a un grupo de arte, claro. pero yo tampoco quise forzarla o generarle un trauma, ¿no? Entonces, ahorita sí quisiéramos, tanto su padre y yo, potencializar esa energía que tiene, ¿no? Hemos Mm, pensado que incluso sería interesante que explorara, por ejemplo, en el parkour. No hace mucho nos dijo que le interesa el fútbol, ¿no? Pero eventualmente, de repente dice, quiero regresar a ballet. Y yo creo que le caería bastante bien justo para esta regulación de sus emociones. Tampoco, a lo que voy es que tampoco quería darle esa señal al sacarla inmediatamente de que al momento de sentir una incomodidad, huya inmediatamente. Creo que eso a veces todavía nos pasa como adultos, que entramos a un sí, proceso, te comparto, cuando yo entré al gimnasio por primera vez en la vida, yo decía, ¿qué es esto? No me gusta, pero también es importante permitirnos ese umbral de incomodidad, porque puede suceder que nos termine no gustando o que nos termine agradando la actividad, claro. ¿no? Entonces, bueno, así sucedió con Cianya. Espero, me gustaría que volviera al ballet para ver desde otro punto, después de cierto tiempo, para ver, pues, ahora cómo se adapta. Porque también es importante esta parte explosiva del ballet y de la danza, pero también creo que es fundamental que los niños, niñas entiendan esta cuestión de aprender a aburrirse, por así decirlo, Ujú. porque los hace más observadores. Eh, los ayuda también a estar más en calma, a regular las emociones. Creo que es también importante. Leilani, y aquí, por ejemplo, ¿tú por qué decidiste el arte? O sea, ¿cómo llegaste a decir, yo quiero ser artista? Esto fue desde muy pequeña, tu infancia la viviste en el arte, ¿cómo es que fue? Sí, toda la vida. Desde niña me recuerdo mucho como con este gusto por el escenario, en el kinder, con los festivales navideños, el festival del Día de las Madres, en danzando, las obras de teatro. Fíjate que, híjole, es que depende mucho a veces el contexto de donde vengamos de nuestros padres, ¿no? Yo lo veo mucho actualmente, que hay padres que desde muy pequeños tienen a sus hijos en teatro, en danza. Bueno, yo lo hablo más desde las artes escénicas porque pues es mi espacio de trabajo. Eh, y eso está increíble, que desde niño tú le puedas dar ese espacio a tus hijos, ¿cómo decirlo? Más en serio, más enfocado. Desgraciadamente, y no hay, ahora sí que no culpo a mis padres, ni es una especie de reproche, yo no tuve ese espacio de que desde niña tuviera esa oportunidad de estar en talleres de teatro, pero justo si había una oportunidad en el kinder, en la primaria, eh,
En la secundaria me apasionaba siempre la declamación, por ejemplo, ¿no? Los concursos de oratoria, todo lo que implicara estar en un escenario siempre me hacía sentir muy vivaz y muy feliz. Eventualmente cuando ingreso a la prepa, veo que está ahí el taller de teatro. Entonces digo, no, pues de aquí soy, entro al taller de teatro, mi maestra, yo fui en prepa 5, prepa de la UNAM, mi maestra estudió en filosofía y letras, literatura dramática y teatro, y yo me acuerdo que a mis 15, 16 años dije, yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, siempre, y fíjate, en secundaria, aunque estaba en declamación y oratoria, también fui en una secundaria técnica y también tomé contabilidad. Ok. De hecho, O sea, de polo a polo. sí hubo Nada un que ver. momento así como muy crucial en mi vida donde dije, tengo ganas de estudiar contabilidad, administración de empresas. Sí lo llegué a considerar, pero bueno, el destino en media superior me jaló al teatro y pues de ahí para el real, ¿no? Fíjate, Leilani, que yo tengo este pensamiento que me gustaría compartirte y que tú me dijeras si es correcto o no, qué opinas, no lo sé. Yo siempre he dicho que para ser artista sí tienes que tener un don. Y yo siento que muchas veces ese don no llega aunque lo trabajes, ¿no? Por ejemplo, te cuento así una anécdota. A mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Pero lo hago fatal. O sea, yo me califico y de un 10 me pongo una escala de 5, ¿no? Y por más que he practicado, tomado cursos, he intentado de todo, no se me da. O sea, realmente ya decidí, o sea, ya entendí que no es lo mío, ¿no? ¿Sí es así? O sea, ¿tú crees que es así? ¿O sí se puede trabajar y salir, o sea? Mira, cuando yo fui en la licenciatura, muchos maestros nos comentaban y a la actualidad pienso que es verdad. Efectivamente, hay muchas personas, por ejemplo, al menos en mi área, que es la actuación o los que nos dedicamos a hacer teatro, que sí se nace como, dirían la expresión en el argot teatral, naces con las tablas, ¿no? Naces con esta facultad de expresarte, la voz. Por ejemplo, yo desde niña siempre he tenido una voz muy fuerte, ¿no? De hecho, me cuesta trabajo microfonear porque yo, hablo demasiado fuerte. Es algo que no se me dificultó mucho, ¿no? La cuestión de la interpretación o este espíritu histriónico con el que uno nace. Sin embargo, también llegué a convivir con compañeros, compañeras de la carrera que no lo tenían, pero que tenían ese interés por el área, ¿no? Por la disciplina del teatro. Y algo que siempre nos decían los maestros, vuelvo al punto, es que vale mucho más, hay un gran porcentaje en el trabajo que se hace, porque a veces pasa que tienes el don o el talento y te confías o llegas como a un punto ¿cómo decirlo?, de arrogancia y ya no vas más allá. Entonces, también me ha tocado ver procesos donde quizá no se es muy virtuoso, pero con la práctica y el trabajo se logran avances, ¿no? Sí, es que fíjate, aquí las voy a hacer reír, chicas, un rato. Les voy a poner el ejemplo de Chayanne. Ay, güey, de Chayanne. O sea, muchas igual ya no lo conocen, ¿no? Pero Chayanne, por lo general sabemos que un hombre muy alto es malo para bailar, ¿no? Pero este hombre lo hace increíble, porque yo estoy segura que ella nació con eso, y si pones a otra persona de su estatura, con sus características físicas, seguro no lo va a hacer tan bien. Y no se va a ver tan bien en el escenario, ¿sabes? Y por muchas ganas a veces que le eches, tienes el pie izquierdo. O sea, de verdad no se te da. Tal vez lo que sí podría hacer es que no se te da eso, pero puedes buscar otra opción, ¿no? Pero yo siempre he pensado eso, o sea, que realmente un artista ya nace con eso, o sea, ya trae este don de decir, lo puedo expresar, lo puedo mostrar y es agradable a los demás, ¿no? O sea, es como cuando dicen, no, yo canto bien chido y intentan cantar y hay personas que no se les da el canto. Y por más que lo practican, no se les da y no se les da, tal vez por el tono de voz, no lo sé, ¿no? Pero hay otras personas que tal vez nunca lo han practicado
y cantan increíble, que hasta los animas como de, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no el otro, no? Lo mismo es con nuestros chiquitos. O sea, yo, por ejemplo, veo a mi hijo y mi hijo es de cero colorear y no le gusta. Y es como, mamá, no lo disfruto, no me gusta, no me interesa y no voy a terminar mi dibujo, ¿no? Pero, por ejemplo, si se trata de bailar, como dirían por ahí, ¿no? Saca los prohibidos y es como de, órale. Entonces a él le gusta más la danza, pero lo de él no es el dibujo, ¿no? Entonces sí siento que es muy así. Claro, bueno, ya tocaste ahí distintos puntos. Primero que nada, sí, Chayanne es un gran bailarín. Creo que canta bien, me parece que sí, pero donde sobresale, por supuesto, es la danza, la energía, la expresión escénica que tiene, sí es muy increíble. Después, tocaste un punto muy importante. El permitir que nuestros hijos se exploren en la parte artística es fundamental, porque justamente como mencionas, Diana, dentro de la personalidad de nuestros hijos, pues es variada, ¿no? Ujú. Van a haber niños que son más tranquilos, más que trabajan más con las manos, ¿no? Que vendría toda esta parte de la expresión plástica, de la motricidad fina, por ejemplo, en contraparte con niños que son más kinestésicos, corporales, que les gusta más lo escénico, la danza, el actuar. Eso es muy importante. Ahí iba a decir otra cosa, ya se me olvidó. Ah, lo que tú decías, eh, somos una sociedad en general, pero bueno, lo voy a acotar en respecto al mundo de las artes, donde siempre nos fijamos mucho en el producto, ¿no? En el resultado. Y en el caso muy concreto de las artes en los niños, sobre todo en edades tempranas donde lo van a empezar a vivir y a explorar, sí es importante que nos enfoquemos más en el proceso de los niños, en la experimentación, porque sí me ha tocado en distintas experiencias, por ejemplo, trabajar en museos, en cursos de verano, he tenido la oportunidad de dar clases a niños también, actualmente es a jóvenes, pero que siempre están como muy enfocados en el resultado, en esta idea de que todo esté bien, de que sea virtuoso, ¿no? Pero yo creo que aquí es muy importante dar apertura al proceso, Ujú. ¿no? Eso es muy importante. Y justamente cómo nos vamos a enfocar en el proceso, yo lo veo mucho con mis alumnos de media superior. Muchas veces a la vista es la punta del iceberg, ¿no? El que un público vea la obra de teatro. Y muchas veces pues recibo comentarios como de, híjole, es que a tus alumnos no se les escuchó bien, a algunos les da pena. Sin embargo, ellos no viven el proceso de estar ahí con ellos durante todo un semestre y a la vista de alguien, ese alumno que casi no se le escuchó, no tienen una idea quizá que al principio del curso ni siquiera se atrevía a hablar o tenía un pánico horrible a hablar tan solo en un ensayo o en una clase, Claro. ¿no? O sea, para mí, por supuesto es importante el proceso, pero el que un alumno desarrolle habilidades socioemocionales, ¿no? Porque el arte nos ayuda a crear comunidad, para Ujú. empezar. Sí. Eso también quería, bueno, ahorita voy a desarrollar un poco de eso. Nos ayuda a desarrollar comunidad. Los alumnos muchas veces vienen incluso de familias, pues con situaciones, con problemáticas, familias disfuncionales, donde en el teatro encuentran un cobijo, ¿no? Para hacer catarsis, para hacer liberación. Yo a veces decimos que es nuestro espacio del desahogo, porque además de ensayar, pues a veces echamos el chisme entre los alumnos, ¿no? Y pues ahí sale el chisme para reírnos, para, como decíamos hace rato atrás de cámaras, ¿no? Pues es que a veces vivimos en un mundo tan difícil, tan hostil, un sistema que nos tiene como bien atosigados. Entonces, tener estos espacios donde podamos reír, donde incluso también los alumnos cuentan ya en esta generación de confianza de estos espacios de teatro, donde cuenten sus conflictos, sus problemas, donde lloren, Claro. para mí eso ya es un gran logro más allá del resultado. Justo acabas de tocar un tema bien importante que a ti, mamá, sí te invito también a analizarlo. Tú decías que
a veces no vemos lo que hay atrás de esa persona que no podía hablar y que empezamos a criticar y que no sabes todo el proceso que pasó ese semestre, ¿no? Y siento que también a veces nosotros tenemos ese error con nuestros hijos. Lo haces mal porque no le echas ganas, porque no quieres, porque eres flojo, pero nunca vemos la parte buena. Somos una sociedad que hemos normalizado marcar lo que está mal hecho y no lo que está bien, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo una vez hace algo que no es correcto, se lo vas a reprochar y lo vas a castigar. Pero ¿qué pasa cuando hace algo bueno? A veces ni se lo celebras, ni te fijas, ¿no? Y siento que sí, si tu hijo está yendo a danza, a canto, algún instrumento, algún deporte, lo que sea, creo que también es esta parte de aplaudirles, que se están ellos mismos tan pequeñitos dando esa oportunidad de salir de su zona de confort, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estaba muy melancólica porque metí a mi hijo en un curso de verano de música, porque él está que quiere tocar la batería, ¿no? Pero nunca ha visto cómo se toca una batería, nunca ha visto una batería, pero él quiere. Entonces decidí meterlo a este curso de verano y no sabes, Leilani, cómo me sentía de que fue una escuela totalmente nueva, donde no conocía a ninguna persona, ningún niño, y entró sin miedo, o sea, y es que ahí te das cuenta de lo capaces que son, pero también claro que necesitan nuestro apoyo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado como de, ay, no, es que ¿por qué la batería? ¿Por qué no mejor la guitarra? Ay, no. Igual y la batería ni le va a gustar. Igual iba a salir tocando, no sé, la flauta, ¿no? Pero también es esta parte de dejarlos explorar y mientras exploran, apoyarlos y no hacerlos sentir, digamos, que menos, que fracasan, que fallan, ¿no? Desgraciadamente es que siento que nuestra generación, porque somos casi de la edad, estoy segurísima, vivíamos mucho también en esto de si algo no te gusta y decides cambiarte, fracasaste, ¿no? Y es algo que traemos bien en la espalda cargando, porque ahora si fracasamos, todo está mal, se nos viene el mundo encima. No tenemos esta habilidad de decir, ok, vamos a seguir, ¿no? Esto no funcionó, podemos hacer otra cosa. Lo mismo pasa en una relación. Terminé mi relación, ya no estoy con mi esposo, me divorcié, lo que tú quieras, fracasé en mi familia, ¿no? Si con tu mamá o tu papá o hay alguna situación o algo, es que fracasé también como hijo. Y siempre estamos fracasando. El tema es que siento que tenemos que cambiar eso para que también nuestros hijos puedan desarrollar ya sea arte, lo que sea, de una forma amorosa, respetuosa y que ellos también aprendan a conocerse, porque al final es eso, ¿no? Pero bueno, yo ya me fui muy a lo sentimental, Leila. Vamos a No. regresar un poquito. Comentaste otra cosa muy padre que me gustó y que he visto tu trabajo en redes sociales. Por ahí vamos a compartir también tus redes para que puedan ver cómo trabajas con los chicos de bachillerato. Es una etapa también bien complicada, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando la viví y, híjole, creo que es la etapa más difícil de la vida, superarla. A ellos, ¿cómo? Porque ahí empezamos con el, es que no me gusta, es que me da pena, y qué va a decir el novio, qué va a decir la novia, ya estamos grandes, ya somos adultos. ¿Qué haces ahí tú? O sea, ¿cómo lo haces? Y con chiquitos está difícil, acá ya son adolescentes hechos y derechos. Antes de continuar, solo quisiera sumar un poco a lo que comentaste y que me pareció muy interesante sobre que todavía, ¿no? O sea, como que ya empieza a desdibujarse un poco, pero tenemos una educación muy ortodoxa en todos los sentidos, en general. Justo no hay como esta oportunidad de equivocarse, ¿no? O sea, yo cuando justo son las primeras sesiones y tengo alumnas nuevas, siempre comento, chicos, aquí no existe el concepto de error. Aquí vienen a explorar, ¿no? A dejarse llevar, a divertirse. No piensen si lo están haciendo bien o están haciendo mal, ¿no? Porque justamente también quiero decir con esto que vivimos una educación ortodoxa y en este caso artística, muchas veces muy racional, o sea, tenemos un sistema muy racional que da poca pauta a lo emocional,
¿no? Y a una poca experimentación del cuerpo, a la intuición. Siempre está todo mucho en lo racional y no quiero decir que esté mal, pero es muy importante dar pauta desde las infancias, desde los pequeños, a la exploración del cuerpo. También creo que el vivir las artes, el experimentarlas, nos da esa oportunidad de liberar nuestra voz en un sentido literal, pero también metafórico. Es una manera, creo yo, muy increíble de autoconocimiento, el poder experimentar cualquier disciplina artística. Y bueno, ¿cómo vivo yo el trabajo con los adolescentes? Yo siempre creo que me quedé en los 17. Ok. Justamente, o sea, no sé si tiene que ver que yo empecé de manera más formal a hacer teatro desde los 15, 16, en la etapa de la prepa, ¿no? Que justo empecé yo creo 15, 16 años. Entonces, de alguna manera como que conecto muy bien con los chicos de ese umbral. Te comparto que, y creo que eso es un gran atino de colegio de bachilleres, que los grupos de artes, en mi caso de teatro, son multinivel, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a los que se van integrando, porque muchas veces llegan con este miedo, con lo que tú decías, ¿no? Este miedo a ser juzgado, a ser visto. De por sí estar en un escenario es sentirte ya vulnerable, ¿no? Estar aquí hablando en un micrófono. De pronto es como que te disocias, entras en conflicto, te empiezas a juzgar. Siempre algo que digo mucho en mis clases de teatro es que somos nuestro peor juez nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. O sea, el público quizá ni siquiera está pensando lo peor de nosotros, pero nosotros somos nuestro peor juez. ¿Y por qué? Porque hay un tema ahí de inseguridad, ¿no? De baja estima. Entonces, pues son muchas situaciones que se trabajan en teatro y los que ya llevan más semestres conmigo, que van más avanzados, más que yo siempre les digo, aquí no se aceptan divas, ¿no? Aquí vamos a apoyar con lo que ustedes han aprendido, vamos a apoyar a los que se van integrando, también para crear esta comunidad y este grupo y también la integración que hacemos entre todos, ¿no? ¿Cómo he recibido los conflictos de los chicos? Muchas veces desde la empatía, desde el espejearme, ¿no? Desde pensar que yo también que estuvimos en esa etapa de media superior, Sí. de, de ser empática, de que muchas situaciones que ellos están viviendo, yo también las viví, y muchas veces sí es trabajar todo eso que viven internamente desde el escenario, pero también en estos espacios que da el teatro de escucha. Procuro escucharlos mucho, ¿no? Eh, bueno, queramos o no, a veces siento como los Rugrats en ese capítulo donde ya son adultos pero tienen todavía cabeza de bebés. Ok. Así. A mis 35 años muchas veces todavía me siento así. Pero bueno, queramos o no, pues ya tengo un poco más de experiencia. A veces me permito aconsejarles, ¿no? De la manera más asertiva posible. Desgraciadamente, en este sistema tan ortodoxo, muchas veces se nos ha pedido que no nos involucremos demasiado con los alumnos de esa manera. Lo correcto es canalizarlos a orientación con los especialistas psicólogos, pero es que inevitablemente el teatro, estás todo el tiempo en contacto con las emociones. O sea, no, es algo imposible. No puedo desapegarme de los alumnos de esa manera. Entonces, pues por medio de la escucha, ¿no? De el intercambio de palabras, por medio de los ejercicios que hacemos en los ensayos, de soltar el cuerpo, la voz, del trabajo emocional, pues es como se van canalizando estos conflictos que cada uno trae muy internamente. Sí, la verdad es de que yo te comentaba esto de los adolescentes porque es muy complicado trabajar con ellos, ¿no? Yo en algún momento de mi vida fui maestra en universidad de contabilidad y finanzas, ¿no? Qué padre. Pero ahí era bien difícil trabajar con ellos y estás hablando ya de adultos, ¿no? Entonces no quiero imaginar cómo es la parte de adolescentes. Pero fíjate que
por lo menos en la prepa donde yo iba, a mí nunca me llamó la atención el teatro ni nada de esto, ¿no? O sea, como que yo nunca he sido muy artística. Lo he intentado, como esta parte del dibujo, ¿no? Porque pues sí, de repente como que para desestresarme, como para que todo esto. Pero después se empezó a volver en un conflicto, ¿no? Por la parte que dices, que no dibujo bien y me empezaba, ya perdí el tiempo de estar aquí sentada y el mugre dibujo no me quedó y no combinó, bla, 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 ¿no? Pero, Leilani, como padres creo que también es muy importante. ¿Cómo te lo podría explicar? No sé cómo explicarlo, audiencia, me cuesta mucho, pero buscar esta parte del arte cuando nuestros hijos tienen temas de emociones, ¿no? Porque fíjate que voy a compartir algo bastante personal. Hace unas semanas llevé a mi hijo a terapia, ¿no? Por algunas situaciones que estuvo viviendo en el colegio y así, que después les platicaré qué fue. Y por medio de arte dibujando, pudieron describir muchas cosas con mi hijo, de cómo colorea, cómo canta, cómo habla, cómo actúa, ¿no? Cómo cuenta cuentos. Todo esto que siento que como papás, y si a nuestros hijos les gusta el arte, porque una vez también conocí a una persona que a su hijo le gustaba grafitear, no las paredes, no la calle, pero tenía un cuaderno de grafitis. Y entonces le decían que iba a ser un vago, que no servía de nada, que iba a terminar mal, que después dónde iba a hacer eso, si en la cárcel. Y se los juro, en este 2025. Cuando él lo único que hacía es estarse expresando y no sabes cómo se siente, ¿no? Entonces siento que como papás también tenemos que dejar más libres a nuestros hijos para también nosotros conocerlos, porque a veces no conoces a tus hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, es que tenía depresión, pero nunca como papá te prestaste esto de qué hace, qué le gusta, ¿sabes? Y no quiero juzgar a nadie, ni quiero tocar fibras sensibles, ni meterme en esto, pero el conocimiento de nuestros hijos, conocerlos, es muy importante. Entonces, si a tus hijos les gusta el arte, siento que es una herramienta para ti como papá de conocerlos. No sé tú qué pienses de esto. Totalmente. Es algo que he venido pensando desde hace tiempo. Desgraciadamente vivimos en un país que no se le da la importancia al arte como merece, ¿no? Muy convenientemente siempre es muy poco el presupuesto al arte o muy bajo el presupuesto. Las condiciones laborales que vivimos nosotros los artistas son muy malas, ¿no? Por eso muchas veces este prejuicio o esto que los padres nos dicen a los que estudiamos artes, no lo hagas porque te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Y se entiende por una parte, porque es muy difícil efectivamente la situación económica. Hay posibilidades, hay maneras autogestivas de crear oportunidades, hay becas, hay muchas maneras de moverse, sí hay posibilidad. Dejen a sus hijos estudiar artes de manera profesional. Eh, yo creo que es que tocaste muchos puntos, pero a lo que voy, conectado con lo que comencé, es que muchos tenemos la oportunidad, afortunadamente, ¿no? De pensar, voy a llevar a mi hijo a una clase de arte, pero muchas veces el contexto socioeconómico de muchas personas, pues no da para esa posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, desafortunadamente, porque justo no hay una educación que abarque un espectro más amplio eh, de conocimiento sobre las artes, o a veces es como de, ay, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿No? O muchas veces la situación económica no ayuda para llevar a un niño a una clase de teatro, de pintura, qué sé yo. Pero bueno, también es importante, yo creo que también por eso es importante la creación de estos espacios. El YouTube, las redes sociales han ayudado a democratizar la información y yo espero que muchas personas nos puedan ver y puedan tener este conocimiento de que es importante acercar a nuestros hijos al arte e incluso nosotros como papás. Te comparto, Diana, que, bueno, pues además de que hago teatro, me encanta dibujar mandalas.
colorear mandalas. Últimamente me sigo a muchas cuentas en Instagram de personas que hacen dibujos con objetivo de arteterapia. Y eso también yo creo que muchas veces si no hay esa posibilidad económica, hacer esas actividades con tu hijo en casa, creo que es una excelente oportunidad. Ahora en vacaciones he estado mucho con Cianya, coloreando mandalas, ¿no? Haciendo trazos, dibujos y quizá mucha comunidad del teatro de las artes me funen, ¿no? Porque muchas veces se dice, es que de manera estricta el arte no es una terapia. Puede haber otro episodio Claro. hablando o debatiendo sobre este punto, pero sí tiene un efecto bastante terapéutico el arte, ¿no? El hecho, lo que tú dices, quizá de manera estricta, ortodoxa, no me formé como dibujante, pero el proceso, quizá tú ya lo ves en retrospectiva, el proceso que tú viviste dibujando te ayudó a abstraerte de tus problemas, Claro. ¿no? A enfocar tu atención, ¿no? Porque eso Sí. también me sucede mucho cuando coloreo mandalas. Como que mis conflictos o problemas toman distancia, Claro. ¿no? Yo he visto personas que colorean mandalas y digo, wow, lo hacen increíble, ¿no? La manera, la técnica del dibujado con el color de madera, quizá a mí no me sale igual, pero lo importante es justamente no caer en este concepto de perfección, sino permitirte fluir, ser libre con la actividad sin importar el resultado que salga. Claro, y también tener una mente abierta, ¿no? Como tú dices, de manera estricta el arte no es terapéutico, ¿no? Podemos verlo así. Pero sin querer, vamos a mencionarlo de esa forma, se vuelve en una herramienta Sí. ¿no? Por ejemplo, mi mamá está enferma, tiene una enfermedad autoinmune que ya no le permite hacer muchas cosas en su vida y hace manualidades de fieltro y todo esto, ¿no? Y esto es lo que la sigue manteniendo activa, y sin caer en la depresión y poder seguir adelante, ¿no? Y sigue siendo arte, porque es una artesanía que ella hace, ¿no? Que es diferente a muchas otras que existen, pero pues sin querer se volvió una herramienta para eso, ¿no? Hace poco también me regalaron un kit que seguro lo conoces para decorar piedritas de río, ¿no? Ok. Y no manches, o sea, es que ya cuando ves, ya llevas como 3, 4 horas y tú así como, ya se me fue toda la tarde, ¿no? Pero justo lo que mencionas, esas 4 horas son las más pacíficas que has tenido en todo el mes, ¿no? Entonces es también abrir un poco más la mente a la parte racional que tú decías, ¿no? No todo es tan racional. O sea, también dejar como este margen de que sirve para otras cosas. Pero bueno, a veces sí hay muchísimas personas apasionadas y sobre todo imagino que en el arte, que es por eso, ¿no? Pero bueno, Leilani, continuemos. Te interrumpí otra vez. No, no te preocupes. Me quedé enganchada con el tema del dibujo, porque a veces creemos que solamente estar en una actividad escénica, la danza o el teatro, nos ayuda a ser conscientes de nuestro cuerpo. Pero ahora que he estado muy clavada con el asunto del colorear, del dibujar, también es una excelente actividad para tomar conciencia de tu cuerpo, ¿no? Incluso como para soltar y relajar y conciencia espacial, porque, bueno, yo aquí les comparto, yo tengo ansiedad, entonces las personas que tenemos ansiedad solemos estar como disociadas, perdidas espacialmente, desorientadas, entonces enfocar tu energía a una actividad de este tipo te ayuda incluso a cerebralmente, ocurre algo ahí en el cerebro que hace que tu cuerpo relaje también, suelte. Y muy importante, estar en el aquí y el ahora. Eso fomenta mucho el arte, estar en el aquí y el ahora, en el presente. Ok. Justo, ¿no? Y también darte esa oportunidad de sentir. ¿Y cómo estás en el momento? Porque tal vez puede llegar uno de tus alumnos y ese día fue un mal día, ya sea en el transporte, en casa, y que
te permitan sentir, porque a veces no te permites sentir por el que dirá el otro, porque no le quieres arruinar el día a tu maestra, porque no le quieres arruinar el día a tu novio. Entonces decides ser empático y soltar lo tuyo y enfocarte en encajar, vamos a decir, en los demás, ¿no? Pero permitirte sentir y permitirle sentir a las personas, creo que es lo ideal. Por ejemplo, en el teatro, son pequeñas acciones. En el teatro, de manera inevitable, trabajamos mucho la meditación, ¿no? La respiración. Y creo que en todas las artes se trabaja la respiración. Obviamente respiramos, si no, pues no estaríamos en este mundo, ¿no? Pero a lo que voy es que lo hacemos de manera muy mecánica, ¿no? Perdón, comúnmente estamos muy contenidos. Yo, por ejemplo, ahorita que llegué aquí al estudio con el calor y el rush y el nervio, soy más consciente de mi cuerpo, ¿no? Solo apretar los puños, la mandíbula, estoy como muy tensa. Entonces, ya me senté aquí dispuesta para grabar. Es importante soltar, respirar, soltar de manera más amplia, y ese tipo de ejercicios lo hacemos mucho en teatro. Y lo que tú dices, a veces igual los alumnos vienen del rush, vienen bien enfrascados en sus conflictos con las materias, la escuela, conflictos de la casa. Y en verdad es asombroso cómo primeros ejercicios para empezar a ensayar respiración, conectar con tu cuerpo, sentirlo de manera tangible y también de manera metafórica, el semblante cambia inmediatamente. Entonces yo creo que si pudiéramos hacer ese tipo de acciones constantemente en nuestra vida como padres, porque bueno, Diana y yo hablábamos detrás de cámaras, que pues también trabajar la maternidad, tratar de conectar con la emoción que está sintiendo nuestro hijo, pero a veces también tenemos que lidiar con nuestras propias emociones y muchas veces no estamos en nuestros 5 sentidos, nos sentimos mal, estamos a punto de explotar. Entonces, pues, esta cuestión de respirar sí. Sí. es muy importante. Es que justo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. O sea, a mí me pasa que luego estoy muy estresada y me meto a bañar y canto a todo pulmón. Sí. Mínimo, porque es la única forma que tienes como para sacarlo, ¿sabes? O de repente estoy como ya muy estresada y sin darme cuenta estoy haciendo como garabatos, ¿no? En una hoja, en una servilleta, en lo que encuentre, o últimamente mi hijo está como muy fanático del foamy, moldeable, ¿no? Y hace poco le compré unas y me quedé con una bolsita, entonces hasta ahora que salí de viaje iba en la carretera y yo iba con mi foamy así en los dedos, ¿no? Y haciendo figuritas. Que es justo esta parte que también tenemos que permitirnos, y volvemos a lo mismo. Sin querer se vuelve una herramienta para las emociones. Totalmente. ¿No? O sea, para igual no me voy a meter en este tema de la terapia, pero para regular nuestras emociones, a pesar de que somos adultos. Entonces, pasaba algo bien chistoso con una amiga, porque somos papás que es de, no rayes la pared, no esto, ¿no? Y entonces un día esta amiga, pues fuimos a visitarla y su hijita rayando la pared así para todo lo que da, ¿no? A mí me fue muy curioso y fue como, ok, ¿no? Está chiquito, ¿no? Y una amiga así como, no, es que ya rayó la pared, va a ir a casas ajenas y va a rayar, ¿no? Y ella entonces se volteó así como súper tranquila y me dijo, no, se está expresando. Dice, o sea, no pasa nada, se quita con fabuloso, ¿no? Y justo es eso, o sea, que también les permitas, o sea, quitarnos también que no es correcto, o sea, ¿qué le vas a pedir a un niño de 2 años, 3 años, ¿no? O sea, sí se está expresando, lo puedes limpiar, pero esto también viene a lo que quiero ir, es que se refleja en nuestros hijos adolescentes o adultos cuando empiezas esto de grafitear, ya vas a ser delincuente, ¿no? Si te gusta bailar, vas a terminar en el Zócalo. Y desgraciadamente es que hacen ese tipo de comentarios muchos padres. Y nuestra cabeza se lo cree. Tal vez ibas a ser la mejor bailarina de Bellas Artes. Y como alguien te metió esta idea, y alguien muy importante que en este caso podrían ser los papás, tú te la crees y no vas a triunfar como bailarina de Bellas Artes, ¿no? Es también justo eso de, ya estamos en 2025, ¿no? Dejar que se expresen, dejar que los niños sean más libres, los adolescentes y hasta nosotros como adultos.
porque esto también de andarte cuidando la espalda del qué dirán, cómo me van a ver, qué voy a hacer, creo que es lo que está haciendo hasta cierto punto que la sociedad se empiece a podrir. Vivimos en un sistema bien adultocentrista. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, yo que siempre me he considerado como muy vivaz, a la fecha con ciertos aires infantiles, muy niña, me doy cuenta que también estoy permeada de ello, ¿no? O sea, cuando ayer íbamos a una plaza comercial, llevamos hacían ya los juegos, e iba brincando en los charcos, ¿no? Y de repente hasta corporalmente es como un, ay, va a ensuciar los tenis, o se va a mojar, o se puede enfermar. Hay una cosa ahí, ¿no? Un bloqueo que se siente inmediatamente, pero luego es como de, es una niña, ¿no? O sea, eso es algo muy importante, el movimiento, porque queremos tenerlos quietos. No me acuerdo dónde lo escuché apenas, pero el movimiento es fundamental como manera de aprendizaje de los niños. Considero que el movimiento es una excelente manera de aprender y muchas veces a nuestros hijos los queremos tener ahí inmóviles, ¿no? Y así crecemos con un montón de bloqueos emocionales, de bloqueos corporales, por eso muchas veces cuando ya nos queremos meter a alguna actividad física, pues nos sentimos, luego decimos, ay, me siento bien piedra, ¿no? Bien, porque justamente muchas situaciones de la vida, muchas cuestiones desde nuestra propia familia, nos han Sí. reprimido corporal y mentalmente y emocionalmente también. Sí, por ejemplo, justo es como cuando los niños están bailando y lo primero que haces es, ya siéntate. O están cantando y ya no cantes, O corriendo. ¿no? O sea, sí, o sea, siento que debemos también nosotros, siendo esta generación que está sanando para crear de una mejor forma, trabajar mucho en eso. ¿No? Te repito, lo de la niñita que pintaba la pared y eso, no sabes cómo se lo aplaudo a esa mamá ahora que lo pienso, porque seguramente yo hubiera sido la mamá de, no puedes, ¿no? No rayes, se va a ver feo, no combina, Sí. no va, ¿sabes? Y cuando ella lo dijo así como tan tranquila, sin importarle el comentario de nuestra otra amiga, fue como de, te aplaudo, ¿no? Porque esa niña seguro va a ser muy feliz y ya probó que pintó en la pared y ya no lo va a hacer. Claro. ¿No? O sea, no es lo prohibido, no es lo que no debo de hacer, pero siento que sí como padres tenemos que ser más abiertos y más libres. Y también entender que son personitas, a pesar de que vemos a nuestros hijos pequeñitos, son personas, ¿no? Con su propia vida. Sí estamos como guía, pero también darles esa oportunidad de que exploren, de que vivan, de que sientan y pues sí, hasta que la rieguen, ¿no? Porque a veces les queremos resolver todo y tanto, ¿no? ¿Cuántos papás, justo tú mencionas algo muy importante de si estudias arte te vas a morir de hambre, ¿no? Pero siempre es esto de, y tienes que ser ingeniero, o tienes que ser contador, o tienes que estudiar, no sé, ser abogado, ¿no? Y nada te garantiza que seas ingeniero, abogado, arquitecto, lo que tú quieras, te va a traer la lana, ¿no? Y tal vez no te va a traer la lana y no te va a dar esa felicidad, ¿no? Hace poco yo le decía a mi esposo, pasamos por una escuela de música muy famosa y yo volteo y le digo, ¿tú querías si un día llega Memo y nos dice, ¿no? Que quiere ser músico? Y mi esposo me dijo algo de, nada, que sea músico, pero lo vamos a apoyar para que sea lo mejor, ¿no? Para que pueda desarrollarse en eso y hacerlo de la mejor forma. Qué bonito. Y si no es en México, él verá en dónde, pero lo vamos a apoyar. Yo me sentí tan bien, Leilani, que dije, eso es lo que yo quiero para mis hijos. Realmente que sean felices. Porque mi responsabilidad, muchas veces creemos que la es, pero no la es. Mi responsabilidad ya no es su vida adulta. Si ellos no se la arreglan para ganar dinero y para hacer su propia vida, esa ya no es responsabilidad de los padres, ¿no? Y te lo dice alguien que también estuvo con sus padres y que si ahorita me va bien o mal, ya no es culpa de ellos ni depende de ellos, ni ya no es su responsabilidad, ¿no? Siento que la responsabilidad de los padres es hasta la mayoría de edad, hasta que tú ya puedes valerte por ti mismo, ¿no? Entonces, sí me sentí muy bien con eso y si mi hijo va a ser músico,
si un día ve este video. Sí, realmente sí me gustaría apoyarlo y que él se sienta apoyado y que lo haga y que al final ser feliz, ¿no? Porque muchos tenemos la oportunidad de ser feliz y no llegamos a hacerlo plenamente. Sí, es un tema súper importante. Justo uno como de los mitos que muchas veces se tiene respecto a las artes, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener como esta apertura que de chiquitos anden explorando en las artes y todo, pero muy curiosamente cuando ya van perfilados hacia una carrera universitaria, decimos, ay, no estudies danza, no estudies pintura porque eso te vas a morir de hambre. Entonces, creo que ser coherente con lo que se planteó desde un inicio. Por ejemplo, yo en colegio de bachilleres, sí, el taller de teatro justamente es este espacio de recreación, ¿no? De diversión, de montar una obra, todo muy bonito, pero también les dejo muy claro, aquí pueden venir a explorar, pueden venir a aprender, a pasarla increíble haciendo una obra de teatro, pero también tienen que entender que el teatro y las artes es un trabajo formal y un trabajo que merece respeto, porque muchas veces como no tiene calificación, creen que pueden ir cuando ellos quieran. Claro. Y es como de, no, o sea, es una disciplina que tú también tienes que respetar, porque justamente por eso mismo la sociedad cree que las artes son como para un pasatiempo, o este comentario también de muchos alumnos que salen con este perfil para estudiar teatro de manera profesional me dicen, es que mis papás me dijeron que primero estudie medicina o contabilidad, ¿no? Y ya después, pues teatro, o sea, primero lo redituable, ¿no? Sí. Entonces, y también muy importante en la exploración de las artes con los pequeños, desde ahí también trabajar la cuestión de los roles de género, ¿no? Porque muchas veces también está muy pensado que el ballet solo es para las niñas. Y también tiene que permitirse que los niños exploren el ballet, por ejemplo, ¿no? Estas actividades que comúnmente se piensan como en lo femenino, que solo son destinadas para las niñas. Debemos desdibujar, así como en los colores, en los juegos, también en las artes, los roles de género y también trabajar desde ahí una perspectiva de género, ¿no? Claro. O sea, trabajar esa libertad de creación de identidad desde ahí, por ejemplo. Sí, sin duda. Leilani, me gustaría que le dieras un consejo a las mamás, sobre todo a estas mamás que están dudando en meter a sus hijos a alguna actividad artística, tal vez por cuestión de que piensen que solo va a jugar, que no vale la pena, que no va a aprender nada, que no va a apoyar nada, que la motricidad no va a funcionar, que la memoria no se aplica, que les des un consejo a esas mamás que están dispuestas o que están dudando en meter a sus hijos a una clase artística. Claro, así, mamás. Sí, háblales a ellas. Las exhorto, es muy importante, también yo como artista escénica, que siempre he visto el arte como, más que, en el arte también se puede jugar, ¿no? Se montan obras de teatro, obras de danza, se crean pinturas, esculturas, pero también el arte es una manera de resistencia, que muchas veces no se ve, resistencia social, política, y que quizá es muy trillado, pero por eso me gusta trabajar con pequeños y con jóvenes, porque es el futuro de nuestro país. Y con el arte podemos trabajar en ser mejores como personas, claro, ¿no? Retomando estos conceptos que ya trabajamos de nuestra conciencia corporal, de nuestra regulación de emociones, de expresarnos de manera más asertiva, de liberar nuestra voz de manera tangible y también metafórica, de decir lo que pensamos, de atrevernos a decir quiénes somos, claro, ¿no? A trabajar nuestras inseguridades. Creo que el arte es un área muy noble, muy hermosa, que los niños y las niñas deberían de vivir, se dediquen a ello o no. Y si en algún momento los niños están súper enganchados, si los niños llegan con ustedes y les platican, fíjate que hice esto en teatro, fíjate que hice esto en pintura, y lo muestran con felicidad, ¿no?
es ahí el lugar y yo siento que ahí es donde tenemos que fomentar que continúen, ¿no? Incluso apoyarlos más allá en un futuro para que posiblemente pues se dediquen a ello profesionalmente, ¿no? Claro. Creo que hacen falta muchos artistas en este país, falta desde ahí también el meter a nuestros hijos a las artes, también estamos apoyando al arte, estamos apoyando a visibilizarlo y a crear comunidades, porque este sistema también nos orilla a ser individualistas. Entonces, en el momento en que nos reunimos con más personas, que hablamos de nuestras emociones, porque somos un mundo donde no hablamos de lo que sentimos, Claro. donde nos liberamos, que respiremos, que estemos en el presente, vamos a crear comunidades más amables. Por ahí hay una artista que me gusta mucho, él ya falleció desde hace años, él era brasileño, Augusto Boal. Él hizo teatro con comunidades, con actores profesionales, pero también hizo teatro con campesinos en cárceles, y él creía que el teatro, el arte en general, es un vehículo para la transformación social, totalmente. Okay. Entonces, las exhorto nuevamente a que inscriban a sus alumnos, a sus hijos, hijas, actividades artísticas, que incluso ustedes también se involucren en estas actividades y en casa. También puede ser, ¿no? En casas de cultura que estén muy cercanas a su comunidad, que observen qué ofertas culturales hay, llevarlos a museos también es importante, Claro. ¿no? Porque incluso en los museos muchas veces no lo sabemos, es importante acercarnos, preguntar qué actividades hay, muchas veces hay actividades gratuitas que desconocemos, Sí. ¿no? A acercar a nuestros hijos y acercarnos nosotros mismos al arte, a los museos, qué están viendo también nuestros hijos en las pantallas, ¿no? Porque Claro. actualmente los niños crecen en un mundo totalmente digital. Sí. Sentarnos a ver con nuestros hijos qué están viendo, qué valores dan esos programas, las caricaturas, las películas, qué están proponiendo socialmente las caricaturas, ¿no? Porque también hay un mensaje muy fuerte ahí de trasfondo en todo lo que ven nuestros hijos. Y pues nada, ya lo demás sería redundar, fomentemos el arte y seamos una sociedad más artística. Leilani, pues a mí primero me gustaría decirte que nos hace muy felices recibirte aquí. Muchas ¿No? gracias. Ahorita he tenido este ratito también para conocerte más y qué linda persona. La verdad es de que ha sido un placer platicar contigo sobre esto. Tu luz, tu vibra son increíbles. Espero tenerte nuevamente aquí con nosotros, que nos quieras acompañar, porque hay muchos temas que compartir, porque aparte la maternidad, Sí, que es sí. algo que creo que nos unió desde un inicio, ¿no? Pero agradezco mucho tu tiempo, todo esto que nos has podido compartir, porque quiero decirte que me voy con un aprendizaje gigantesco, porque yo no sabía muchas cosas de arte y todo esto. Y pues bueno, Leilani, te agradezco muchísimo. Voy a compartir en tus redes sociales para que la puedan seguir, para que conozcan su trabajo. Y ahí me encantaría más adelante con Leilani, si ella nos lo permite, tal vez hacer algunos en vivos en donde les podamos dar algunos tips o algo que puedes hacer desde casa, ¿no? Sobre todo ahorita que están de vacaciones, y pues también algunas actividades para las mamás donde podamos relajarnos todas, Sí, chismear, ¿no? Que El es lo chisme que es importante. estamos, sí, claro, es lo que todas buscamos. Y bueno, Leilani, pues muchísimas gracias, fue un placer. No, gracias a ustedes, a ti y a todo tu equipo. Yo aquí muy feliz, muy nerviosa en un inicio, porque como les decía, está el estigma, ¿no? De que los de teatro y los actores, no nos pasa nada y andamos por la vida súper seguros, pero también sentimos nervios. Claro, claro. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte a ti que estás al otro lado de la pantalla por acompañarme en un episodio más. Recuerda que a mí en redes sociales me conoces como Mujer Inmarcesible. Te invito a seguirme en todas mis redes. Si tienes algún tema en específico, algo de lo que queramos hablar, sabes que por ahí me puedes contactar y nos podemos poner de acuerdo y hacer un video que realmente te haga ruido. Y ahora, si este video también hace clic contigo con alguna persona cercana que quiere o duda que sus hijos hagan actividades artísticas, compárteselo y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.